Soy Virginia Silva, estudiante avanzada de la licenciatura en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Primero agradecer a las personas que hicieron esto posible, este simposio, y que desde Argentina podamos participar también. Bueno, particularmente en esta exposición voy a estar compartiendo algunos análisis y observaciones de mi trabajo final de licenciatura, la cual tiene por nombre Comunidades en el Ciberespacio, un análisis antropológico a la comunidad de Muy Pute y su audiencia Las Papudas en Twitch. Particularmente mi interés en el trabajo que realicé estuvo en comprender cómo se construye comunidad en Twitch, ¿no? Haciendo foco en las formas de ser y estar de los usuarios, así como también en las subjetividades y las sociabilidades de las mismas. En términos antropológicos, considero relevante este estudio, en tanto es un aporte significativo para el campo de la antropología digital, ¿no? Acercarnos al entendimiento de las comunidades virtuales, como así también a las nuevas formas de ser y estar en la vida contemporánea, ¿no? A las nuevas formas de subjetividad que hoy en día, dice Paula Sibilia, se encuentra el yo exteriorizado. Para realizar este estudio partí de la idea de comunidad virtual de Reinhold. Para Reinhold, una comunidad virtual tiene que ver con grupos sociales que emergen en el ciberespacio y que mantienen discusiones públicas durante el tiempo suficiente para poder construir relaciones intersubjetivas significantes entre ellas en los espacios que habitan. Ahora bien, yo enmarco este estudio en Twitch. ¿Qué es Twitch? Se trata de una compañía digital que se enmarca en el live streaming. Particularmente este se caracteriza por reproducir sus videos en lo que se llama streaming. Y en los streaming existen dos factores que son los más importantes para lo que vamos a comentar posteriormente, que tiene que ver con el streamer y la audiencia. El streamer es la persona encargada de reproducir y crear, ¿no? Y es quien dirige el contenido, y la audiencia es quien va a consumir ese contenido. La audiencia se materializa en un chat que existe en el stream a un costado del mismo. El chat es fundamental para las comunidades de Twitch, en tanto es el espacio por el cual van a socializar con las otras personas de la audiencia y asimismo con el streamer, ¿no? Para muchas comunidades virtuales el chat es un elemento importante porque, como dicen Joan Mayan, es un espacio de socialización en sí mismo, lo que significa que desde la comunicación que ahí surge van a configurar sus modos, sus prácticas discursivas y todo lo que vaya en algún punto a conformarlas como comunidad. Todo esto que estoy marcando, ¿no?, se encuentra sumergido en lo que Jenkins describe como cultura participativa, donde lejos de pensar a los consumidores pasivos, ¿no?, se los piensa como activos, en tanto se incorporan a la creación y a la distribución de ese contenido. Es posible pensar en Las Papudas o en otro tipo de comunidad de Twitch que durante un stream hay una comunicación constante entre la audiencia y el streamer, ¿no?, a través del chat, y cómo en esa comunicación la audiencia tiene influencia en el contenido, porque el streamer toma en consideración lo que viene desde el chat. Ahora bien, anclé el estudio de comunidades virtuales en esta plataforma, particularmente en la comunidad de Las Papudas. La misma emerge a partir del contenido que produce el streamer Muy Pute. Bien, este streamer se encuentra activo en la plataforma desde el año 2020 y en todas sus plataformas, en donde se configura como una figura mediática, se presenta como homosexual, cordobés y peronista. Estas tres adhesiones que él promulga las considero importantes en términos investigativos porque a partir de ellas es que él va a producir un tipo de contenido y en consecuencia a aglomerar cierto tipo de personas en su audiencia. En tanto se promulga desde estas tres adhesiones, las papudas van a adherir también a estas cuestiones, ¿no? La mayoría de las papudas adhiere a las políticas peronistas y también pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, o tienen experiencias cercanas a la misma. Esto quiere decir que a partir de las ascripciones que hace, ¿no?, como figura
y el contenido que crea en consecuencia, se acerca un tipo de público que configura a las papudas. Para poder entender esto, es necesario hablar de la cercanía, ¿no? La cercanía surge como una categoría en la cual describo cuando las personas tienen similares ideologías, intereses, experiencias y sentires. Estas ascripciones, ¿no?, que van a compartir sucede por la cercanía que existe entre Muy Pute y la audiencia. Hay una cercanía entre el streamer y su audiencia. Muy Pute streamea en una modalidad que se llama IRL, significa In Real Life, y se caracteriza por la vinculación constante entre la audiencia y el streamer. En este sentido, las papudas consumen un contenido que tiene que ver con la farándula argentina, con el contexto sociopolítico de Argentina, la vida personal del streamer y cuestiones de coyuntura general. Entonces, en torno a él, ¿no?, a Muy Pute y a su contenido, se ha generado todo un entramado social que da forma a la comunidad de las papudas. A modo general, en mi tesis expongo que son 3 los factores que hacen a una comunidad, ¿no?, que permiten que una comunidad se construya. Los elementos cohesionantes del grupo. Otro tiene que ver con las prácticas que sostienen la comunidad. Y por último, la socialización y el habla específico de la comunidad. Debido al tiempo que me puedo expandir, voy a hablar particularmente de los elementos cohesionantes del grupo, ¿no? Luego de hacer el trabajo de campo y el posterior análisis, comprendí que para esta comunidad existen 2 elementos significativos a la hora de cohesionar, ¿no? Uno tiene que ver con la noción de compañía y otro tiene que ver con las bases constitutivas de la comunidad. Ambos 2 tienen en común la cercanía, ¿no? Porque la cercanía se constituye como el primer paso aglutinador del grupo. ¿Por qué es esto? Porque pertenecer a una comunidad, a un grupo en el que hay una cercanía entre personas, habilita una comprensión mutua dentro de un universo común. Si alguien está en Twitch y llega Muy Pute, se va a quedar si el contenido le gusta. Ahora bien, vamos con la compañía. Es importante en este punto recapitular los cambios sociales, económicos y culturales, políticos que han habido desde fines del siglo XX, ¿no?, a partir del advenimiento del capitalismo de plataformas y esta configuración exteriorizada del yo, ¿no? Han habido cambios también, bueno, en el espacio público, ¿no? Dejó de ser un lugar de encuentro entre personas por factores como la segregación, la privatización y el abandono. Ante esta situación, ¿no?, de no poder encontrarse en la vida social, en la vida pública, la digitalidad, ¿no?, Internet, aparece como una posibilidad de suavizar esa fragmentación social y territorial. Esto provoca que, bueno, que como hoy lo vivimos, la vida social se haya visto intensificada en contextos domésticos, donde se promueve los comportamientos de socialización solitarios, ¿no? Es importante igual señalar que hay un apartamiento entre las personas, pero no una desconexión entre ellas. En este sentido, David Vincent dice que lo que ocurre es un apartamiento de la compañía, en el sentido de una soledad física que no es necesariamente solitaria. Es en este punto que propongo a Twitch como compañía, como un espacio en el cual sentirse en compañía en relación con un otro. Hay estudios que exponen que las personas que entran a Twitch, ¿no?, lo utilizan a modo de alivianar esa sensación de soledad o aburrimiento indeseada que tienen, ¿no? Y pueden borrar eso a partir de ser partícipe de una comunidad o, bueno, de consumir un contenido de interés. En muchas entrevistas que tuve con las papudas me decían justamente esto, que ellas estaban en ese espacio, ¿no?, buscando la interacción social y el divertimento. Ahora bien, hay que preguntarse cuál también es el sentido, ¿no?, la búsqueda de compañía que tienen las papudas en particular, ¿no? No todas las comunidades van a tener el mismo sentido, la misma búsqueda de compañía. Particularmente para las papudas, a través del trabajo de campo, pude comprender que tenía que ver con 2 cuestiones. 1, compañía como entretenimiento y 2, compañía como refugio político. Cuando hablamos de compañía como entretenimiento, tiene que ver con una noción más adosada a las normas generales, ¿no? Tiene que ver con la búsqueda de lo que puede darte el tipo de contenido que se consume. Es decir,
Las papudas buscan un contenido de entretenimiento, también informativo, pero siempre liviano. Entonces esa es la búsqueda que ellos tienen, ¿no? Entretenerse, informarse livianamente. Cuando hablamos de compañía como refugio político, me refiero a lo siguiente. Tanto el elemento político peronista como la comunidad LGBTIQ+, son aspectos importantes para la comunidad. Bien. Durante el año 2023, cuando estaba realizado el trabajo de campo, en Argentina nos encontrábamos un año electoral en el cual había una derecha que crecía positivamente en la opinión pública y que discursivamente marcaba de forma negativa a la comunidad LGBTIQ+. Esto atravesaba directamente a las papudas, ¿no? En tanto la mayoría de ellas son parte de esta comunidad. De este modo, la comunidad se volvió un espacio seguro en el cual estar y poder compartir vivencias. Unas vivencias que iban a ser comprendidas del otro lado, ¿no? Se habilitó un espacio de comprensión mutua que en ese momento fue más imperante que nunca. Esa necesidad, ¿no?, de estar allí tenía que ver con justamente esto, un refugio político. Entre ellas podían opinar y expresarse desde sus ideologías, desde sus sentires, sin ningún tipo de tapujo. Cuando afuera de la comunidad muchas veces sus testimonios tenían que ver con que se sentían solos o incomprendidos. Dentro de la comunidad, esa compañía se expande a todos los espacios que habitan. Se vuelve un factor fundamental entre las personas, en tanto se vuelve una búsqueda que habilita unas relaciones cercanas y recíprocas, relaciones significativas que van a ir construyendo a partir de habitar un espacio seguro que habilita una comprensión y una empatía mutua. Pasamos a las bases constitutivas de la comunidad. Todas las comunidades están estructuradas de alguna forma, ¿no? Tiene factores que determinan las formas y los modos de tales comunidades. En las papudas tienen que ver con dos elementos. El elemento político peronista, volvemos a lo mismo, y la simpatía con la comunidad LGBTIQ+. Primero hay que aclarar que a diferencia de las comunidades tradicionales, las comunidades virtuales necesitan de mecanismos más rigurosos con los cuales poder resolver o evitar conflictos. Debido a la democratización del acceso en el ciberespacio, existe una mayor exposición a personas anónimas que puedan ingresar a un espacio y que tengan objetivos totalmente distintos a los que se tiene en ese espacio, lo cual puede ocasionar conflictos. En este sentido, Twitch se caracteriza por tener una amplia y rigurosa normas de seguridad, pero a su vez, cada comunidad particular tiene sus normas propias. Esto da la posibilidad de poder marcar lo que se permite y lo que no se permite en cada espacio, dependiendo de los intereses y las búsquedas que existan en cada espacio. Como dije, hay dos elementos principales en las bases constitutivas de la comunidad. Uno son los negociables. Los negociables tienen que ver con el elemento político peronista. ¿Por qué? Si bien son reacios a esos otros políticos, se anuncian como un espacio abierto a todo el público. Siempre y cuando se tomen en consideración todas las normativas que rigen a la comunidad. Es decir, los límites se muestran más rigurosos con esos otros políticos que puedan ingresar. Y en el caso de que no los cumpla, son expulsados. Ahora, tenemos los innegociables de la comunidad también, que tiene que ver con este elemento de la comunidad LGBTIQ+. Como es un espacio receptivo de esas vivencias y que se propone como un espacio seguro para eso, cualquier comportamiento de odio se va a ver expulsado. Esta es la base que jamás va a romperse. Bueno, a modo de ya ir cerrando, me parece importante resaltar a la noción de compañía y a las bases constitutivas de la comunidad como elementos cohesionantes, en tanto van a permitir una comunión empática entre sus integrantes, dentro de un espacio seguro en donde sus susceptibilidades sean cuidadas. Estos elementos conforman el puntapié para construir una comunidad
posible de mantenerse, en tanto habilita la conformación de vínculos sensibles y significativos. Si bien este fue un estudio de caso, considero que estos aportes son importantes para poder pensar justamente en otras comunidades virtuales, ¿no? Bueno, y por último, si bien estas fueron algunas certezas, ¿no?, que tuve en la investigación, muchas otras fueron preguntas que hasta hoy el día siguen estando y es importante seguir indagando en ellas, como por ejemplo, esto que hablábamos de la compañía y lo solitario, ¿no? A lo largo del tiempo, la noción de estar acompañado y estar en soledad han cambiado, ¿no? Ya no responden a la fisicalidad necesariamente. Entonces, como bueno, pensar cómo se dan estas cuestiones hoy en día con la vinculación a Internet. Por otro lado, también pensar, bueno, ¿qué relación, no, hay entre las comunidades virtuales y las personas posibles a ingresar a ellas, ¿no? ¿Qué personas son las que recurren a estos espacios y cuáles no? También pensar en qué determina, ¿no?, en este sentido, las clases sociales, la edad, el género. Como estos, muchos interrogantes han quedado en pos de intentar comprender la vida social, las nuevas formas de ser y estar en la vida contemporánea. Bueno, sin más, muchas gracias. Espero se haya entendido. Adiós.